un gran saludo a todas las personas que ya están conectadas en esta sala de tertulia de hoy lunes de un nuevo mes, un lunes de octubre. Ya el año prácticamente termina, estamos en la recta final y sin duda alguna esta compañía de ustedes cada lunes y cada miércoles ha sido fundamental para poder sobrellevar este año un poco tortuoso, un poco difícil, con tantos altibajos, pero sin embargo, insisto, cada lunes y cada miércoles nos vemos acá, nos vemos en esta cita para poder hablar sobre Palestina y poder hablar sobre el Medio Oriente. Un gran saludo a todas las personas que ya están conectadas en esta sala de chat, a la doctora Sonia Martínez, como siempre un gran saludo, a nuestra amiga Gilma de los Ríos, a Falli Simadi, a Gabriel Rivera, a nuestro embajador que está justamente conectado, escuchando la tertulia de hoy con nuestro gran invitado que ya procedo a presentarlo, a Mauricio Tobar, a Mabel Hassan Salim desde la Argentina, un gran saludo a ella, Janet Castillo, a Gabriel, a Javier de Jesús Pinzón, a Nina Barbosa, a Mary Zapata, a Isabel Cristina Tobón, a Pedro Casadiego, a todas las personas que no alcanzo a visualizar en mi sala, en mi pantalla del computador, a Yasmín que acaba de conectarse, un gran saludo para todos ustedes. En la tarde de hoy nos acompaña, yo siempre lo pongo en estos términos, el mejor invitado que podemos tener. Nos acompaña el doctor Eduardo Kronfli. Como me han escuchado en otras ocasiones, el doctor Eduardo es el patriarca de todos los que nos hemos aventurado a estudiar el Medio Oriente y estudiar Palestina. Es nuestro punto de referencia, es el maestro que todos admiramos y que todos justamente nos complacemos de escucharlo. Cada vez que hay una conferencia con él, es una oportunidad de oro para poder aprender de Palestina y aprender del Medio Oriente. Nos acompaña en la tarde de hoy el doctor Eduardo Kronfli. Tengo la posibilidad de conocerlo, el honor y la fortuna de conocerlo desde hace incluso más de 15 años. En la embajada de estar trabajando, tengo 14 años. Pero debo decir que mi primera aproximación a Palestina fue mucho antes de haber entrado a trabajar en la embajada. Y fue justamente en una conferencia del doctor Eduardo. De ahí para acá, siempre me declaro un alumno de él. Cada charla es un tesoro, cada charla aprendo montones, no solamente de su experiencia personal, no solamente de su conocimiento, sino de la forma en la cual él justamente entiende el Medio Oriente y entiende todos los procesos que allí han ocurrido. Doctor Eduardo, como siempre, para la Embajada de Palestina en Colombia, en cabeza del señor embajador, para todo el equipo de trabajo, a tono personal, también lo reitero, es un honor, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido a esta sala de tertulia y muchísimas personas lo saludan y están muy contentos que usted esté acá. Un gran saludo. Tiene el micrófono ya, tiene el micrófono abierto. Bueno. Buenas tardes, Alex, muy generoso usted conmigo siempre, le agradezco tan exagerada presentación. De todas maneras, muchas gracias. Un saludo muy cordial a este público tan digno y tan calificado que me escucha en la tarde de hoy. El tema que tengo ya lo anunció Alex, las cruzadas. Embajador, buenas tardes. Me alegra saludarlo, el señor embajador de Palestina. Qué alegría tenerlo con nosotros. Bueno, entonces comenzamos. Europa y en general el mundo occidental ha tenido dos miradas para con el Medio Oriente y dentro del Medio Oriente para con Palestina. Una mirada amable
mucha simpatía por la cultura árabe, una cultura romántica, al mismo tiempo clásica, muy profunda, cultura que le ha otorgado al mundo occidental y a la civilización grandes aportes. Quienes se han fascinado por el Medio Oriente tienen una actitud generosa y comprensiva. Alejandro el Grande, dejando de lado los implacables genocidios en que incurrió cuando invadió el Medio Oriente, tenía ya antes antecedentes relativos a la cultura de los territorios que ocupaba. Y llega ya, se emociona, se fascina tanto con la calidez de las gentes, con su historia tan profunda antes de Alejandro, tan larga, tan generosa, que se enamora del Medio Oriente, se olvida de Grecia, se queda en el Medio Oriente y allá muere. Otra persona muy importante que se enamora igualmente del Medio Oriente fue Santa Elena, Elena, la madre de Constantino. Religiosa como era, resuelve ir a Palestina para conocer los santos lugares y acrecentar su generoso espíritu, su espíritu religioso. Regresa tan fascinada al lado de su hijo Constantino que lo contagia de esta fascinación. Y es por ello por lo cual Constantino resuelve convertir una de las tres religiones que nacen en Palestina, la religión cristiana, convertirla en la religión del mundo romano. Esto es en la antigüedad. No me voy a ocupar haciendo una disquisición histórica de los grandes arabistas de todos los tiempos, pero sí digamos, mencionando algunos, que Napoleón Bonaparte, el más grande colonialista de todos los tiempos, genocida en Egipto y en Siria, genocidios impresionantes, pero se fascina tanto, se enamora de tal manera de la cultura antigua de los egipcios y de las antiguas civilizaciones de Siria, del Líbano, de Palestina, de Transjordania y de Irak, que resuelve llevar de Francia a los más importantes científicos de la época para que profundicen en el conocimiento de la historia y de esas culturas. Y también los románticos franceses, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Chateaubriand, Lamartine, escriben amorosamente en relación con el Medio Oriente. El gran pintor de la Croix, sus más importantes y bellas obras están referenciadas al mundo de los árabes. El extraordinario Dickens de Inglaterra, Anatole Toynbee
también de Inglaterra. Gustavo Le Bon, que he debido mencionarlo primero que a todos los demás. Arnold Toynbee, cuando habla de la cultura de los árabes, a la que coloca como una de las 7 culturas de todos los tiempos, la califica como cultura mágica. Hay grandes arabistas muy próximos a nosotros en el mundo español. Son ellos Emilio García Gómez, mencionando unos apenas, Miguel Asín Palacios, Claudio Sánchez Albornoz, Juan Bernet, Américo Castro, Antonio Machado. Antonio Machado nos dice en unos poemas, en uno de sus más bellos versos: yo soy como aquellos que a mi tierra vinieron. Soy hijo del árabe español, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Estos arabistas, yo los convoco, los invito a que lean, porque escriben todos en nuestro idioma. Pero no todo es amoroso hacia el Medio Oriente. Rudyard Kipling, gran escritor inglés, nacido en la India, cuando la India era colonia de la Gran Bretaña, premio Nobel de literatura, le anuncia al mundo occidental: Oriente es Oriente y Occidente es Occidente, y nunca se encontrarán. Y abogaba por este desencuentro a lo largo de sus extraordinarias obras. El Medio Oriente ha padecido la presencia de muchos colonialismos a lo largo de su muy prolongada historia. Llegan allá primero los sumerios, llegan los acadios, llegan los egipcios, llegan los hicsos, pasan por allá los persas, viene luego Alejandro Magno, penetran los romanos, que duran 800 años, pero claro está que en los últimos siglos se convierten en el Imperio Bizantino, poco romano, muy particular, muy imbuido, muy penetrado de la cultura del Medio Oriente. Los últimos gobernantes del Imperio Bizantino ya no eran romanos, eran mesorientales. No profundizamos sobre estos temas. Después del Imperio Bizantino viene el Imperio Turco-Otomano. Vienen desde las estepas anatólicas, de Samarcanda, una bellísima ciudad de ensueño, arabizada e islamizada, donde encontramos la más bella arquitectura que podamos soñar. Este imperio se extiende hasta la terminación de la Segunda Guerra Mundial en 1918.
y el imperio turco-otomano lo reemplazan los colonialistas europeos, con Francia e Inglaterra a la cabeza, después de haber producido Inglaterra la tristemente célebre Declaración Balfour, y después de que clandestinamente Sykes-Picot, en representación del Reino Unido el primero y del gobierno francés el segundo, firman el tristemente célebre también tratado que lleva su nombre. Y llegan los franceses y los ingleses, toman el mapa, lo reparten entre sí. Esa unidad que se extendió a través de todos los tiempos, la rompen los colonialistas europeos y quedan como si se tratara de un cuadro de ajedrez, diversos pequeños países que subsisten hasta nuestros días: Irak, el Líbano, Siria, Palestina, Transjordania. A Palestina ellos mismos, maquiavélicamente, la convierten después en el Estado de Israel. Esta historia la dejamos para próxima oportunidad. Después de este exordio, quizás un poquito fuera de lugar, entremos a hablar del tema que me ha sido propuesto. Hablemos de las cruzadas. Las cruzadas son la presencia del colonialismo europeo, con un pretexto, el pretexto religioso, el pretexto de ir a salvar para el mundo occidental a Belén, a Nazaret, a Jericó, a Jerusalén, a la histórica Palestina y a todos los integrantes de ese mundo hermoso del Medio Oriente, a quienes presentan como una comunidad peligrosa para el mundo cristiano y atrasada, según quienes lideran espiritual y militarmente, justifican ante los europeos su penetración en ese mundo oriental. Urbano II, el Papa Urbano II, en 1096, en el Concilio de Clermont, convoca a los cristianos de Europa para ir al Medio Oriente militarmente y salvar la cultura cristiana e incorporarla históricamente a la cultura europea, que es hija de la cultura cristiana. Exagera su discurso, dice cosas no ciertas, pero incendia el alma de sus correligionarios. Preparan un impresionante equipo militar y bajo las órdenes de varios príncipes europeos viajan unos por el mar y otros por tierra hacia el Medio Oriente. Van ahí a la cabeza Godofredo y Balduino.
Esta cruzada es exitosa. Rápidamente llegan al Medio Oriente. Pero paradójicamente, en el camino, los que van por tierra van destruyendo, van dejando ríos de sangre en el camino, violan mujeres, saquean pueblos, los destruyen. Y destruyen pueblos cristianos, cristianos no católicos, los cristianos de Oriente, cristianos ortodoxos. Destruyen Alejandría, destruyen Antioquía, destruyen Constantinopla, cristianos, capital Constantinopla de los bizantinos en ese momento, del imperio bizantino. Alejandro Comneno se había dirigido al Papa pidiéndole que le ayudara a proteger al mundo cristiano del mundo impío de los musulmanes. Pero todos los cristianos de Occidente viajaban a Belén, iban a Jerusalén, a Nazaret, sin complicaciones, porque los árabes siempre fueron calificados por su extraordinaria hospitalidad. Pero era un intento imperialista. Unos iban con un pretexto religioso, espiritual, y otros ambiciosos, ávidos de terrenos extraños, deseosos de acrecentar sus intereses imperiales, viajan al Medio Oriente y llegan a Belén, entrando por San Juan de Acre, llegan a Nazaret, se instalan en Jerusalén y crean el imperio, el reino de Jerusalén. Se reparten en el Medio Oriente, lo cual ocurriría en el siglo XX de igual manera con el Tratado Sykes-Picot. Crean el reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía, el Condado de Edesa, el Condado de Trípoli, el Condado de Chipre. Se lo reparten entre los príncipes, duques y condes que se lanzaron a la tarea de conquistar geográfica, económica y militarmente esa región. Esa cruzada fue exitosa y transcurrió entre los años 1047 y 1049. Viene la segunda cruzada. Debo hacer un paréntesis. El primer gobernante del reino de Jerusalén fue Godofredo. Cuando a Godofredo lo fueron a coronar, él, que era muy religioso, dijo que no se hacía merecedor de una corona allá donde Cristo había sido coronado con una corona de espinas, y se autodeclaró el abogado de Jerusalén, y gobernó el reino de Jerusalén durante un año, porque su vida fue corta en el Medio Oriente. Lo reemplazó su hermano Balduino I. Balduino I acrecentó territorialmente el reino de Jerusalén, pero nunca pudieron los ocupantes traspasar hacia la parte oriental, traspasar el río Jordán. Nunca pudieron entrar a Siria,
nunca pudieron entrar a la península arábiga, pero sí llegaron a Egipto y durante un tiempo fueron poseedores de ese hermoso país. Estos integrantes de la primera cruzada quieren acrecentar desde el punto de vista humano el territorio y les piden a los príncipes europeos que vengan a reforzarlos porque permanentemente vivían bajo el asedio de los árabes que querían reconquistar sus territorios perdidos. Y viene una segunda cruzada que va del año 1097 al año 1099. El Papa Eugenio III, cabeza de la cristiandad occidental, convoca a los europeos a que se comprometan en esta nueva aventura. Bernardo de Claraval, extraordinario orador, eleva los sentimientos, acude al espíritu de la cristiandad e integran un importante ejército. Juan Luis X de Francia, el emperador Conrado III y Enrique III de Inglaterra van a la cabeza de esta aventura. Los acompaña muy emocionada Leonor de Aquitania, que tenía un principado muy importante, esposa que fue de dos reyes extraordinariamente sobresalientes y madre que fue también posteriormente de dos reyes, Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Esta cruzada simplemente sirvió para reforzar a los habitantes europeos que se habían aposentado en el territorio de los árabes. Prácticamente esta cruzada fracasó porque no pudieron acrecentar los territorios conquistados y por el contrario perdieron muchos espacios geográficos en las luchas con los árabes, particularmente con los árabes de Damasco, la cabeza política de Siria, que mantuvieron a los cruzados europeos a raya todos los tiempos. Semiderrotados en la segunda cruzada, frente a los grandes gobernantes militares Senji y su hijo Nur el-Din, que limitaron prácticamente a Jerusalén y a San Juan de Acre, los territorios de los primeros cruzados, claman a Europa por la presencia, por la organización de una tercera cruzada. Y vienen con Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León a la cabeza, pero Ricardo era simplemente Ricardo I de Inglaterra. El calificativo de Corazón de León se lo da el sultán Saladino, de quien yo hablaré más adelante. Llega simplemente como Ricardo rey de Inglaterra. Por supuesto, Inglaterra en ese momento histórico, como Francia, no era la Inglaterra de hoy, ni la Francia de hoy,
sino pequeños y muy reducidos principados. Esta tercera cruzada va de 1084 a 1192. Enrique II encabeza esta cruzada. La cruzada de los reyes fue llamada ella. Y van con él Felipe II de Francia, Federico Barbarroja. Federico muere en el camino ahogado en un río, y sus tropas que proceden de la Germania se devuelven. La fecha de la tercera cruzada va de 1187 a 1192, la tercera cruzada. Llega Ricardo Corazón al Medio Oriente. Entra por San Juan de Acre, en dirección a Jerusalén. Saladino, aquí aparece el gran sultán Saladino. Saladino era el emir de Damasco. Su sede en el gobierno de los árabes a Nur el-Din. Ya les dije atrás que Nur el-Din era el hijo de Zengi, quien inició la tarea libertadora frente a los conquistadores y colonialistas europeos. Saladino no tenía mucho interés en pelear contra los cruzados, pero entre los cruzados van algunos que incurren en conductas bárbaras, destruyen a Jerusalén, la incendian a Jerusalén, violan a sus mujeres, antes de la destrucción la saquean, destruyen varios lugares en el camino, y uno de ellos se instala en las orillas del mar Mediterráneo con un principado que se prolonga hasta las orillas del Mar Rojo, para enriquecerse como un vulgar saqueador de camino. Van las caravanas musulmanas hacia la Meca a realizar su tradicional presencia espiritual en el lugar, su peregrinación obligada. Este saqueador ataca una caravana en la cual va la hermana del sultán Saladino. Ello constituye un desafío para el sultán, que estaba tranquilo en el gobierno de Damasco, y el sultán resuelve enfrentársele a Ricardo Corazón de León, y comienza a liberar territorios. Va acrecentando para los árabes con el territorio reconquistado. Va acrecentando el territorio reconquistado. Pone a raya al sultán Saladino. El sultán Saladino nunca llegó, Ricardo Corazón de León nunca llegó a Jerusalén. Repito porque me equivoqué. Saladino pone a raya, pone a distancia a Ricardo Corazón de León. Ocurren batallas muy importantes. Me devuelvo a la segunda batalla, que motivó el clamor de quienes integraron la segunda cruzada cuando se dirigieron al occidente pidiendo auxilio
pidiendo ese apoyo que encabezó Ricardo Corazón de León. Reinaldo de Chatillon era el esposo de Inés, la gobernante en ese momento del reino de Jerusalén. Reinaldo de Chatillon tuvo el deber como esposo de la gobernante de ir a enfrentar a Saladino. En este enfrentamiento de Saladino iba acompañado Doctor Eduardo, micrófono apagado. Iban a la batalla que tiene el nombre de la batalla de los cuernos de Jatín, a las orillas del mar de Tiberíades. Fueron derrotados los europeos. El sultán Saladino tuvo claro, tuvo despejado su camino hacia Jerusalén. Cuando el monarca de los cruzados, tomado prisionero, le pregunta a Saladino, ¿me vais a matar? Saladino le contesta, un rey no mata a otro rey. Lo lleva prisionero a Damasco y a los pocos días le conmuta la pena y lo deja en libertad. En cambio, al salteador de caminos no le perdona la vida. Él mismo por su propia mano le ultima su existencia. Yo veo en el sultán Saladino el antecedente remoto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Cuando es derrotado Reinaldo de Chatillon, le perdona la vida, contrario a lo que los cruzados venían realizando a lo largo de su prolongada travesía por Europa para llegar al Medio Oriente, y más cuando llegan al Medio Oriente. Un rey, le repito, le dice a Reinaldo, no mata a otro rey. Se dirige a Jerusalén. Cuando los cruzados llegaron a Jerusalén, lo dije atrás, la destruyeron. Antes la saquearon, violaron mujeres, sacrificaron niños y ancianos. Saladino sitia a Jerusalén. Jerusalén, cuando llegaron los cruzados, la mitad de sus habitantes eran cristianos, descendientes de los cristianos de la época de Jesús. Y siendo cristianos, en una actitud genocida, fueron masacrados por los cristianos, por Godofredo y por Balduino. Saladino sitia a Jerusalén, manda unos emisarios a la ciudad con un recado: quienes quieran quedarse tendrán nuestra protección, quienes quieran salir tendrán nuestro apoyo y nuestro acompañamiento. Ya Saladino
tenía la fama de ser un gobernante generoso, piadoso, respetuoso de la vida humana. Entra a Jerusalén. Cuando viene Ricardo con la segunda cruzada, viene a reconquistar Jerusalén ya en manos del sultán Saladino. Vienen de nuevo los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En plena batalla, Ricardo frente a Saladino cae de su caballo, que fue muerto por una espada, por la espada de un enemigo. El sultán Saladino ordena una temporal tregua. Le dice a su lugarteniente: entréguele a Ricardo mi caballo de relevo. Le entrega su caballo, espera que Ricardo suba en él y renuevan la batalla. Poco tiempo después, Ricardo cae enfermo y Saladino decreta una tregua de 6 meses, dándole espera a Ricardo para que mientras recobra su salud. Le manda a Saladino sus médicos y finalmente, de incógnita, Saladino llega a las toldas de Ricardo, decreta una tregua y no reinicia el combate sino cuando tiene noticia, por experiencia personal lograda por su visita incógnita a Ricardo Corazón de León, no reinicia la batalla sino cuando tiene conocimiento de que Ricardo ha recuperado su salud. Hacen una tregua política. Saladino le ofrece a Ricardo a San Juan de Acre, un puerto sobre el Mediterráneo oriental, para que permanezca allí y traslade el reino de Jerusalén a San Juan de Acre. Ricardo regresa enfermo a Europa, fracasa con su cruzada y después, con los años, con el transcurso de los años, cae en manos de los mesorientales, San Juan de Acre, obteniendo ya todo el Medio Oriente, la libertad en relación con los colonialistas europeos de la época. Vuelvo al derecho internacional humanitario. Ricardo, antes de su regreso a Inglaterra, invoca la generosidad de Saladino. Y Saladino, en Damasco, firma un documento dirigido a los cruzados, en el cual documento les otorga a los cruzados, a los europeos, a los cristianos que quieren visitar los santos lugares, el derecho de ir como peregrinos, acompañados por soldados árabes cuando sea necesaria la compañía. Les garantiza el derecho, que lo tenían antes de las cruzadas, de visitar tranquilamente los santos lugares. Viene una cuarta cruzada que fracasa. No voy a entrar en detalles de quienes la comandaban y hasta dónde llegaron. No logran penetrar a los santos lugares. No penetran siquiera a lugar alguno del Medio Oriente. Y así sucede con una quinta cruzada. Un quinto intento, un sexto intento, un séptimo intento. Hoy vemos que existe el reino de Jerusalén. No el reino de Jerusalén de Godofredo y de Balduino. Un hipotético reino de Jerusalén, porque los monarcas europeos
Todos quisieron ser reyes de Jerusalén. Y algunos compraban, negociaban el título de rey de Jerusalén. Había quien vendía el título y existía quien lo comprara. Y desde cuando los cruzados hacia el año 1200 larguitos salen derrotados definitivamente del Medio Oriente, este título, pasando de cabeza en cabeza, el título de rey de Jerusalén, hoy está sobre la testa coronada del rey de España, del rey de España que no conoce a Jerusalén, que no conoce a Belén, que no conoce a Nazaret. Varios monarcas ostentaron monarcas europeos, príncipes de algunos lugares de Europa en la época feudal, ostentaron con posterioridad a las derrotas cruzadas el título de rey de Jerusalén. Más adelante vamos a ver, en la próxima charla, cómo se repite esta historia de las cruzadas colonialistas en el siglo XX. Cómo cuando los europeos con las cruzadas dividen al Medio Oriente en 5 parcialidades. Cómo ya en 1918, con la nueva conquista de los europeos, conquista colonialista sobre el Medio Oriente, se reparten el territorio mesoriental en ese mismo número de principados, sin ese nombre, por supuesto. Estos cruzados, por el camino, cuando iban hacia el Medio Oriente, lo dije atrás, se enfrentaron con los cristianos mesorientales, con los cristianos ortodoxos. La mayor parte de ustedes no distingue entre los católicos y los ortodoxos. En el siglo III, haciendo un paréntesis, en el siglo III, discuten en los concilios de Antioquía, de Calcedonia, de Constantinopla, discuten los puntos básicos de la cristiandad y se dividen los cristianos, una división que permanece hasta nuestros días, en cristianos católicos y cristianos ortodoxos. Los cristianos ortodoxos conservan genuino el pensamiento evangélico. Los cristianos católicos han realizado en su liturgia y en su comportamiento político actitudes que separan el catolicismo del pensamiento genuino de Jesús. En el concilio de Antioquía, los que conservaron el ortodoxo por su fidelidad a los principios prístinos del cristianismo, establecen el punto de referencia de la cristiandad oriental. ¿Y por qué en Antioquía? Porque cuando muere Cristo crucificado, desaparecen aterrorizados sus seguidores. En Antioquía, San Pablo, que invita a San Pedro a que lo acompañe en la proeza de reconstruir, con palabra de moda de orbe, y reinventar la cristiandad. Desde Antioquía, que adquiere una preeminencia religiosa en el mundo cristiano, dirige desde Antioquía sus pasos hacia el occidente, tratando de llevar el mensaje de Jesús. Sus célebres cartas a los atenienses, a los corintios, a los demás
habitantes de lugares muy importantes de la Europa próxima, fueron enviadas desde Antioquía. Y por eso Antioquía, que no es Antioquía su nombre, sino Antioquia, y allí viene como homenaje a Antioquia el nombre de uno de nuestros más importantes departamentos. Desde Antioquía fue dirigido el conglomerado, gobernado el conglomerado cristiano ortodoxo. San Pablo y Pedro llegan a Roma, dejan el pensamiento cristiano en Roma, son crucificados en Roma. Cuando iban a ser crucificados solicitan que los crucifiquen con la cabeza hacia abajo, porque no quieren ser crucificados como Jesús, con la cabeza en alto. Hay un templo en Roma muy bello, el segundo en importancia después de la Basílica de San Pedro, que con homenaje a Pedro y Pablo lleva su nombre, el templo de Pedro y Pablo. Con el tiempo, cuando nace el Imperio Romano Oriental, que se convierte con el tiempo en el Imperio Bizantino, de Antioquía pasa la cabeza del mundo cristiano ortodoxo a Constantinopla. Y cuando digo la cabeza del mundo cristiano ortodoxo, quiero expresar con claridad que los ortodoxos no tienen un papa gobernante único como el Papa de Roma, sino que tienen primos interpares a 5 patriarcas. Uno de ellos que lleva la primacía, el de Constantinopla, el de Atenas, el otro, el de Jerusalén, el otro, el de Antioquía, Antioquía como decimos, el cuarto, y el de Moscú, en Rusia, el quinto. Estos cristianos ortodoxos fueron quienes invitaron a los cristianos católicos de Europa Occidental para que vinieran hacia el Medio Oriente, a pelear en el Medio Oriente por el rescate de los santos lugares que estaban en manos de los impíos. Alejandro Comneno, emperador de Constantinopla, se dirige al Papa Urbano solicitándole a Urbano que venga en clemencia suya, que venga y lo apoya. Y cuando los cruzados de Europa llegan ante el Papa Alejo Comneno, entran a Constantinopla. No tienen respeto con sus correligionarios, no tienen respeto alguno. Y la separación consecuencial, porque este irrespeto también va a Calcedonia, también va a Antioquía destruida, Antioquía. Y ello motiva la separación que se prolonga hasta nuestro tiempo entre cristianos católicos occidentales y cristianos ortodoxos orientales. Hubo un conato de unión que duró algún tiempo, y en el año 1050, con Juan Celularios, hace 1000 años, faltan 30 para que completemos 1000, Juan Celularios segrega definitivamente al mundo cristiano ortodoxo del mundo cristiano occidental. Estos cristianos ortodoxos son los que han tenido la conducción del mundo cristiano del Medio Oriente. Claro está que hay cristianos católicos en el Líbano que se denominan cristianos maronitas, cristianos coptos, cristianos armenios, cristianos caldeos, cristianos georgianos, todos cristianos en el Medio Oriente. Nosotros hemos tenido la idea de que los cruzados han ido a un Medio Oriente totalmente poblado por musulmanes.
No, los musulmanes hoy, desde Mahoma siglo VII, tienen la primacía religiosa en ese lugar. Pero desde Cristo hay 2000 años de trayectoria cristiana en el lugar. Cristianos, no conversos de hoy, cristianos con 2000 lujosos años de historia. Cristianos en Jerusalén, cristianos en Hebrón, cristianos en Belén, cristianos en Ramallah. Tradicionalmente estas dos ciudades han permanecido con mayoría cristiana hasta cuando fue creado el Estado de Israel. Y una importante presencia cristiana en Jerusalén. Cristianos ortodoxos en Siria, cristianos ortodoxos en Irak, cristianos coptos en Egipto, cristianos ortodoxos griegos en Transjordania. El Medio Oriente tiene la presencia muy importante de una cristiandad legendaria, de una cristiandad anterior al mundo musulmán del profeta Mahoma. Pero los musulmanes respetaron siempre y siguen siempre respetando hoy hasta nuestros días, a lo largo de los tiempos, la presencia cristiana, la presencia de los cristianos autóctonos residentes milenariamente en ese territorio y la presencia de los peregrinos occidentales que se trasladan. Yo lo hice en 2 oportunidades hasta Palestina para llegar a Jerusalén. Estuve en una Semana Santa en Jerusalén. Antes de que Jerusalén cayera en manos de los israelíes. Era muy joven yo. Y me maravillé viendo un desfile de cristianos por la explanada de Jerusalén, dirigiéndose a la ruta, al camino de la crucifixión, hasta el monte del Calvario, con los musulmanes de lado y lado, aplaudiendo el desfile de los cristianos. Los dos grandes templos del mundo cristiano, el de la Natividad en Belén y el del Santo Sepulcro en Jerusalén, sus llaves están en manos de 2 familias musulmanas, una de Belén y una en Jerusalén, familias tradicionales musulmanas que conservan el orden, que conservan la limpieza, que conservan el esplendor para el mundo cristiano de estos sacros lugares. ¿Esto les parece extraño a ustedes, mis queridos oyentes, que familias musulmanas ostenten en sus manos las llaves del templo de la Natividad y del templo del Santo Sepulcro? Los cristianos han convivido en el Medio Oriente. Hubo una etapa mesoriental muy prolongada en manos estos territorios, en manos la comunidad del Imperio Turco Otomano. Y no ha habido, a lo largo de la historia de la humanidad, gobiernos más respetuosos de las gentes de otras religiones que el gobierno turco otomano, no árabe, que quede claro, sí musulmán, pero no árabe. Durante el gobierno de los sultanes turcos, 400 años en el Medio Oriente, los santos lugares fueron protegidos. No solamente la cristiandad fue respetada, sino que hizo parte de la administración. Y generalmente los ministros, con ellos el primer ministro del sultán, siempre fueron cristianos. El mundo oriental
el mes oriental, el mundo árabe, de esa región que va desde Turquía al norte, pasa por el corazón del Medio Oriente y llega hasta Egipto en el sur, ha sido un mundo de convivencia, un mundo familiar para los cristianos, un mundo de confraternidad religiosa. También allí, los judíos que fueron expulsados por Tito y reexpulsados por Adriano, Tito en el año 40 de nuestra era, y por Adriano en el año 123 de nuestra era, los que regresaron a lo largo de los tiempos fueron protegidos por el mundo árabe musulmán. Siempre se ha vivido en convivencia hasta la creación del Estado de Israel, tema al cual me referiré en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Y doctor Eduardo, muchísimas gracias, como siempre, una presentación maravillosa donde hicimos un recorrido justamente de ese colonialismo europeo en una primera etapa, porque hay que enfatizar que dentro de 8 días nuevamente nos va a acompañar el doctor Eduardo, esa maravilla, y vamos a hablar en la próxima tertulia de él. Vamos a hablar de esa segunda etapa de ese colonialismo europeo en Palestina, como lo acabo de anunciar, ya del fin del siglo XIX e inicios del siglo XX, sobre todo con el acuerdo Sykes-Picot y la declaración Balfour, previamente al acuerdo Sykes-Picot. Pero como siempre, doctor Eduardo, maravillosa su conferencia, para nosotros es un privilegio. Muchas personas lo están saludando y lo están felicitando por el chat en este momento. Ivonne Estefan escribe siempre maravilloso. Nadia Caterina Pedraza le escribe agradeciéndole. Nuestra amiga Sonia Murra escribe: gracias doctor Kronfli, usted es excepcional. Marcela Rojas escribe: me encanta, qué privilegio, muchas gracias. Javier de Jesús Pinzón escribe: excelente, maravillosa charla. Janet Castillo escribe: impresionante, doctor Eduardo. Mabel Hassan Salim escribe: maravilloso, doctor. Nelson Zárate escribe: muchas gracias, magistral su ponencia, somos privilegiados. Adela Morales escribe: excelente la conferencia. Un familiar suyo, Augusto Ilián, nos está escuchando y escribe: felicitaciones. Carlos Vargas, un gusto escucharlo. Yasmín Ferrucho escribe: maravillosa conferencia. Neri Zapata escribe: muchas gracias, maravillosa charla. Yamile Castaño escribe: muy interesante conferencia. Mabel Hassam le reitera el privilegio que está acá. Aldo Guerrero le escribe desde Chile, le dice: muchas gracias por tanta información compartida. Bilal Tayel al-Suifi le escribe: muchas gracias por la conferencia. María Consuelo Kronfli, una sobrina suya, le escribe: tío, qué orgullo. Pedro Casadiego escribe: excelente. Gilma de los Ríos escribe: muchas gracias, doctor, excelente como siempre. Clara Vidal escribe: mil gracias, doctor Kronfli, sus enseñanzas siempre maravillosas. María Consuelo Kronfli también, como siempre, nos enseña. Que es fiel seguidora suya, escribe: como siempre, recreándome con sus charlas. Gracias, doctor. Un saludo a mi mamá que está en Cúcuta. Damer Calvo, desde Cali, muchísimas gracias. Fallis Imadi, muchas gracias, doctor Kronfli, excelente. María Victoria Ilián, otra familiar suya, un abrazo, una gran admiración de siempre. Hugo Galindo, desde Estados Unidos, palabras de sabiduría que alimentan el espíritu y el amor por Palestina. Marta Cadena da Costa, muchísimas gracias. Eduardo Ilián le escribe nuevamente: su primo Eduardo Ilián Kronfli le escribe: felicitaciones, primo. Voy a transmitir algunas preguntas que han llegado por Eduardo. Escribe la doctora Sonia Martínez. Voy a leerle la primera de una vez. Ella le pregunta que si hoy es posible que a nivel de propaganda y a nivel de discurso el sionismo quiera vender el Medio Oriente como en un nuevo episodio de Cruzadas, como si en el Medio Oriente hoy fuera de nuevo musulmanes contra cristianos peleando,
y que si eso sirve como justificación para la ocupación israelí de Palestina. Tiene el micrófono cerrado, doctor Eduardo. Ya. El mundo cristiano occidental, con sus gobernantes a la cabeza, crea para los judíos el Estado de Israel. El mundo cristiano. Los gobernantes de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia encabezan, acompañados también de la Unión Soviética, paradójicamente, el proceso de la creación del Estado de Israel en las Naciones Unidas. Estoy omitiendo los antecedentes de la creación del Estado de Israel porque este será tema de mi charla de hoy en 8 días. El mundo cristiano. ¿Pero por qué el mundo cristiano? Porque siempre en Europa, cristianos y judíos estuvieron en una confrontación de nunca terminar. Siempre. El judaísmo, más que el judaísmo, el sionismo, nos presentaron a lo largo de todos los libros de historia de sus grandes escritores una persecución del cristianismo hacia el judaísmo. No sé si evidentemente existió una persecución justificada o injustificada. Cuando uno lee la historia del pueblo judío en Europa, uno se encuentra también con que los cristianos de Europa tienen muchos reproches que hacerles a los judíos. Pero los judíos de Europa son europeos, lo mismo que los cristianos. Ya lo dije en anterior oportunidad. El judío de Alemania es alemán, el judío de Polonia es polaco, el judío de Rusia es ruso. Siempre convivieron entre compatriotas, pero tuvieron una confrontación religiosa. El mundo cristiano nunca dejó de ver a los judíos como el pueblo deísta, el pueblo que sacrificó, que entregó a los romanos a Jesús, condenado ya Jesús a los romanos para que los romanos lo crucificaran. El mundo cristiano nunca les perdonó a los judíos, con los papas a la cabeza, de cuya voz han salido condenas muy crueles, a veces justificadas, contra los judíos, sus compatriotas, los alemanes católicos o protestantes, con los judíos alemanes, compatriotas de los primeros, o los franceses. Hubo siempre problemas entre judíos y cristianos en Europa. Hubo el interés europeo en muchos lugares de deshacerse de los judíos, a pesar de que eran nativos, de que tenían la nacionalidad de cualquier país, en un caso particular de Europa. Siempre hubo el interés de salir de ellos. Y hay un proceso largo, durante 2000 años en Europa, sin que los árabes tengan nada que ver. Un proceso de confrontación religiosa, de confrontación económica. Los europeos generalmente tuvieron de los judíos la idea de que en oportunidades claves de enfrentamientos entre ellos los europeos, los judíos estaban del lado contrario, traicionando los intereses. Por ejemplo, en el enfrentamiento franco-alemán, los franceses tuvieron la seguridad de una traición por parte de un judío francés que permitió la penetración a Francia de los ejércitos de Bismarck en el año de 1870. Mucho antecedente, pero andando el tiempo, cuando se crea el Estado de Israel, termina siendo, a raíz del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, un pueblo para el cual hay padecimiento, al cual hemos aprendido a tratar con cariño. Todo pueblo se lo merece, y claro está que los judíos también. Pero han crecido de tal manera
en el gobierno clandestino del mundo a través de su mano política, que es el sionismo, de tal manera que hoy muchos de los gobiernos occidentales están dirigidos directa o indirectamente por los intereses judíos sionistas. Cuando va Bush al Medio Oriente, hace un discurso cristiano, hace un discurso de reivindicación del cristianismo y presenta a Israel como a su aliado. El primer Bush y su hijo, el segundo Bush, y utilizan a Israel como trampolín para atacar a Afganistán, para atacar a Irak, hoy para atacar a Siria, para destruir al Líbano, para ir contra Somalia, para ir contra Eritrea, para ir contra los palestinos, utilizando el discurso religioso con el acompañamiento de la propaganda sionista, más que la propaganda judía. En la próxima charla les haré una diferencia, si no se me olvida, en lo que es ser israelí, en lo que es ser hebreo, en lo que es ser judío y en lo que es ser sionista. Lo dejo para la próxima charla. Pero sí, veo yo que hay un poco de religión en la creación del Estado de Israel, tiene el apoyo del mundo occidental, no tanto del pueblo. El pueblo ignora este problema. En Francia, en Italia, en Checoslovaquia, en la Argentina, en Colombia, el pueblo lo ignora. Simplemente hemos aprendido a través de la propaganda sionista, desde los grandes medios de comunicación norteamericanos en manos del sionismo, el cine, la televisión, la radio, la prensa escrita, la propaganda a favor del judío, hecha por el sionismo, propaganda que nos ha llevado a amar a los judíos muchas veces más que a nuestro propio país, con detrimento de los árabes, que son realmente las víctimas del colonialismo occidental, y eso lo ignora la opinión pública de nuestros países y de los países de nuestro hemisferio y del hemisferio europeo, el mundo cristiano en líneas generales. Es una política de los gobiernos, es una política imperial. La presencia de Israel en el Medio Oriente es una presencia político-militar que tiene razones más económicas que religiosas, y geopolíticas, razones militares. Gracias, maestro, por esa maravillosa lección. Gracias. Doctor Eduardo, hay una pregunta que le va a fascinar. Escribe nuestra querida amiga Sonia Murra. Ella quiere saber sobre cómo fue la división, quién fue el que dividió a los cristianos ortodoxos y a los cristianos católicos, cómo se dio ese cisma. En los concilios del Medio Oriente. Hago este antecedente. Turquía no es un país árabe, pero cuando, ya lo dije atrás, cuando Cristo es sacrificado y desaparece momentáneamente el cristianismo es en Turquía donde se recrea desde Antioquia como centro espiritual y como centro religioso. Antioquia era parte de Siria. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de San Remo entre franceses y turcos, Antioquia pasa de ser Siria y pasa a ser turca en la frontera de los dos países. Antioquia es grande en la historia de la humanidad cristiana. Antioquia se convierte en la primera etapa del mundo cristiano occidental, se convierte en la cabeza de ese conglomerado religioso. Luego pasa a Constantinopla con Constantino. En Antioquia está el primer cristianismo.
La primera comunidad grande que se convierte al cristianismo es Antioquia y la península toda anatólica, lo que hoy es Turquía. El primer cristianismo es turco, esto lo ignoramos todos, es turco, con Constantino, que no era romano, gobernante del imperio romano, pero ya era una Roma, tomada Roma, la Roma hoy de los papas, por lo que llamaban ellos los bárbaros, los alemanes de hoy, destruida Roma en el siglo IV, Bizancio, el imperio romano oriental, toma la preeminencia. Con Constantino, el mundo romano se vuelve cristiano en Turquía, donde Constantino gobierna en lo que hoy es Estambul, la antigua Bizancio. Él era serbio, Constantino, repito, no era romano. Y es Turquía la primera sede del cristianismo. Y es en Turquía donde en los concilios comienzan a organizar la universalización del cristianismo. Con San Pablo, devolviéndome un poco, nace un cristianismo universal. El cristianismo de Cristo, de Jesús, era un cristianismo judío. San Pablo modifica el pensamiento, lo amplía generosamente y convierte al cristianismo, el cristianismo de la península anatólica, con la aspiración de un cristianismo más amplio, en un cristianismo universal. Cuando en el siglo III, en los concilios, en el de Calcedonia, en el de Antioquía, 3 y 3, en el de Constantinopla, se discute ya fuerte el cristianismo, se discute sobre su organización, pero sobre su teología, sobre su filosofía, sobre sus principios, comienza la división. Los primeros que tratan de separarse del pensamiento fundacional son los nestorianos. Surge un grupo ortodoxo, los que se dicen fieles a la palabra invariable de Jesús. Y surgen los otros grupos, varios. Discuten en relación con el Espíritu Santo. Si Jesús sí es Dios o Jesús no es Dios. Si Dios es un hombre en la tierra, ¿qué es el Espíritu Santo? Si prima el Espíritu Santo sobre Jesús o sobre Dios, ¿dónde está la primacía? Esta trilogía los lleva a separarse. Pero sobre todo cuando el mundo, un sector, comienza a organizar la liturgia y las jerarquías. Surgen las jerarquías que nos proponen un papa. Los ortodoxos se oponen. Unos cardenales, los ortodoxos se oponen. Unos obispos, los ortodoxos se oponen. Quieren un mundo cristiano sin militancia de jerarcas. Quieren un mundo cristiano fiel a la palabra de Jesús. Se separan en el siglo III. Surge el mundo católico que se reclama universalmente como el cristianismo, repito, valga la redundancia, el cristianismo universal, y el mundo ortodoxo. El mundo ortodoxo está en Rusia. Rusia es ortodoxa. Está en Bielorrusia. Está en Ucrania. La vieja Grecia es ortodoxa. Grecia la de Alejandro. Grecia la de Aristóteles. Grecia la de Platón. Grecia la de Homero. Grecia esa grande es totalmente ortodoxa. Cuando llega el cristianismo a Roma, el que hoy es capital de Italia, esos cristianos se organizan de otra manera, con un papa. Y el papa quiere gobernar a los de Oriente. Y los de Oriente se separan
Así lo presenta el cristianismo occidental. Realmente los separados somos nosotros los católicos. Los ortodoxos, los que se autodenominan ortodoxos, fieles a la palabra inalterable de Jesús, no aceptan esa primacía romana y se organizan de otra manera. Se organizan en el Oriente. Y repito, el cristianismo católico es occidental y el cristianismo ortodoxo es oriental. A la cabeza del mundo ortodoxo oriental, como líder político y como líder religioso, siempre fue el zar de Rusia. Pero la dirección entre los 5 patriarcas ortodoxos, la dirección espiritual la tiene el patriarca de Constantinopla. Atrás dije cuáles son los 5 patriarcas: el de Constantinopla, el de Atenas, el de Jerusalén, el de Antioquía y el de Moscú. Estos todos no le obedecen al Papa. Hubo momentos de acercamiento. Y en esos momentos de acercamiento, el Papa llamaba a los cristianos ortodoxos nuestros hermanos de Oriente. El acercamiento, y lo dije atrás, duró hasta el año 1050, y un famoso religioso oriental, Juan Cerularios, desprende definitivamente al mundo cristiano ortodoxo del mundo cristiano católico occidental. Luego el mundo cristiano católico occidental se divide entre el mundo católico al sur, los latinos, y el mundo protestante al norte, con Martín Lutero y luego con Juan Calvino. Se divide en dos. El mundo cristiano ortodoxo no. Hay sí ciertos afectos. Algunos se llaman a sí mismos ortodoxos griegos y otros a sí mismos ortodoxos rusos. Rum ortodoxos, los ortodoxos rusos. Grec ortodoxos, los ortodoxos griegos. Es por la cercanía geográfica al patriarca. Estamos más cercanos desde Siria o desde Palestina o desde el Líbano al patriarca de Atenas o al patriarca de Antioquia, pero Antioquia cayó en manos del Imperio Turco Otomano y perdió Antioquia importancia. Estamos más cercanos desde Siria al patriarca de Atenas que al patriarca de Moscú. Sin embargo, el patriarca de Moscú tiene su corriente en el mundo sirio, en el mundo palestino o en el mundo libanés, también en el Irak. Y hay afecto hasta 1918, cuando los zares caen por el zar como cabeza política y espiritual de los ortodoxos, y afecto en la otra tendencia por el patriarca de Atenas. Pero hay un patriarca muy importante para el mundo palestino, para el entorno también por fuera de Palestina, patriarca de Jerusalén. Pero de todas maneras, sí hay una presencia imperialista europea, con el envío, con el patrocinio, con la colocación de judíos europeos en el Medio Oriente. Pero esto tiene razones políticas. El disfraz es religioso. El disfraz de Bush padre y de Bush hijo. De Kissinger, el asistente de la Casa Blanca, asistente judío. Este es un tema para manejarlo después, si hay tiempo. Hay un interés político. Aparece el fenómeno del petróleo en el Medio Oriente. Se convierte en un instrumento de necesidad para el imperialismo, el petróleo, y el petróleo lo tienen ellos, los medioambientales. Surge el interés de regresar. Cuando Siria, el Líbano, Palestina aparentemente se liberan del colonialismo francés e inglés,
y quedan libres. Palestina nunca logró su independencia. Irak, Jordania, con el patrocinio de los europeos. Cuando surge esto, vienen los Estados Unidos con su presencia, necesitando, por razones geopolíticas, por razones militares, apoderarse con sus tropas del Medio Oriente, con los mismos fundamentos que tuvieron ingleses y franceses para posesionarse del Medio Oriente. Razones político-económicas, geopolíticas, las mismas que se repiten para Estados Unidos. Por supuesto, en pugna con la antigua Unión Soviética en el siglo pasado, con la nueva Unión Socialista Rusa. Estados Unidos buscando que los rusos no se coloquen allí, porque hay intereses suyos, los de los Estados Unidos. Y los rusos aspirando a establecer, y ya lo han logrado en parte, sus intereses en el Medio Oriente. En Siria, porque de los grandes oleoductos que van del Golfo Pérsico al Mediterráneo pasan por Siria, y algunos de estos oleoductos y los que vienen del Cáucaso que pasan por Siria están bajo el control ruso. Hay una pugna imperial. El establecimiento del Estado de Israel es un establecimiento para los Estados Unidos muy relacionado con sus intereses, está en el fondo de sus intereses. Los rusos zaristas, antes de 1918, tenían a los judíos dentro de su mapa, dentro de su territorio, como unos espías. Y la primera gran avenida hacia Palestina viene de Rusia, huyendo de los zares, con David Ben Gurión a la cabeza. Eslavos, no hay raza judía, eslavos rusos, vienen desde Rusia huyendo de los zares y se colocan en Palestina. Y viene el comunismo, se instala con Lenin en 1917. Y Rusia con zares o con comunistas es antijudía, y el gobierno comunista, cuando cae en manos de Stalin, viene una gran persecución contra los judíos. El primer gran sacrificado es Trotsky, el más importante líder de la revolución comunista judío. Tiene que huir a México, y lo alcanzan en México y lo asesinan en México. Y entonces en el régimen comunista viene una segunda oleada de judíos rusos, eslavos, de raza eslava, también a Palestina. Y con Hitler en el otro lado, con Hitler en Alemania, los perseguidos por Hitler vienen también a Palestina. Eso tiene su historia, porque vienen a Palestina. Y se encuentran germanos, alemanes que no tienen que ver nada con los rusos. Se encuentran polacos que vienen a Palestina. Simplemente los une la religión, con grandes dificultades de comunicación entre ellos. Porque el polaco habla polaco, porque el alemán habla alemán, porque el ruso habla ruso, porque tienen distinto modo de comer, distintas culturas. La cultura del alemán es con Kant, es con Nietzsche, es con Beethoven, es con Goethe. La cultura del que viene de Rusia es con Gorky, es con Dostoyevsky, es con Tolstoy, y comen de otra manera. Es una internacional la que se junta en Palestina, apoyados por los intereses de las grandes potencias, algunos por deshacerse de ellos, y otros por colocar una avanzada favorable a Occidente, una avanzada en Palestina, en el mundo árabe, para romper como mantienen roto el mundo árabe. Sí es una manifestación imperialista que en el fondo tiene mucho manejo religioso. Doctor Eduardo, muchísimas gracias
muchos saludos y también bastantes preguntas en el chat. Otras cosas, un gran saludo a nuestra amiga Linda Zurich y a nuestro amigo Ariel Barrera Haddad de la Asociación Cultural Colombo-Árabe de la Indias, que están ahí conectados. Voy a transmitirle de pronto la última pregunta, doctor Eduardo, al respecto. Puede ser incluso la pregunta de Marta Cadena, que recoge la línea que usted está planteando, y para cerrar con ella. Escribe cuál ha sido la razón fundamental para que los papas no hayan buscado la unificación de todas las diferentes tendencias cristianas. Aparentemente sí lo han logrado. Tienen su discurso mostrándole al mundo su deseo de unificación. Pero no ha sido muy fuerte la tarea en procura de esta unificación. Y con el tiempo se han separado tanto en la liturgia, en su cultura, tanto que yo veo muy difícil que dos culturas religiosas, siendo ambas cristianas, que esas dos culturas religiosas, tan distintas en su forma ideal, en su espíritu, en su sentimiento, puedan juntar. Yo lo veo muy difícil. La cultura cristiana ortodoxa es muy rusa. Y ustedes dirán, ¿y entonces Grecia qué tiene que ver con Grecia? Grecia no es Europa, como España no es Europa. Geográficamente son Europa. Culturalmente Grecia es muy distinta a Europa occidental, y culturalmente España, que no tiene que ver con este cuento nada, España es muy distinta a la Europa continental, siendo ambas geográficamente colocadas dentro del mismo mapa. He dicho que España no tiene que ver nada con este problema. Más adelante podremos ver cuál fue la importancia de los judíos en la España árabe, porque hubo una España árabe de 800 años con judíos, con árabes de religión judía, que gobernaron con sus compatriotas árabes, no siendo correligionarios. Un ejemplo, Maimónides, el filósofo Maimónides, árabe, con religión judía. Por cierto, él que era un filósofo era médico, y él que era médico era el médico del sultán Saladino. Y cuando estaba hablando del sultán Saladino, refiriéndome a los antecedentes ignotos del derecho internacional humanitario, se me olvidó decir que el sultán Saladino, en una tregua de 6 meses que se prolongó a un año, él estuvo presente siempre en las inmediaciones de la carpa de Ricardo Corazón de León, para ayudarlo, para asistirlo. Y fue él, Saladino, el que calificó con admiración que se la tenía, con respeto que se lo tenía Ricardo, de Corazón de León, a Ricardo I de Inglaterra. Los españoles, los judíos de España tienen mucha importancia. Son judíos árabes. Yo de golpe tengo tiempo en la próxima oportunidad de hablar de ellos. Hablan el árabe como hablan el español. Esos son sus dos idiomas. Los que regresan de España, sacados como árabes en febrero de 1482, los que salen de la península española, como árabes, con todos los demás árabes, vienen a los países árabes, se instalan en Marruecos, se instalan en Alejandría, se instalan en Alepo, la segunda ciudad en importancia de
Siria, y algunos en Constantinopla, en la Estambul de nuestros días. Y uno conversa con ellos y hablan un perfecto español. Los del Mediterráneo, todos hablan el árabe. Su cultura es árabe. Yo en el barrio de la Soledad, cuando llegué yo a Bogotá con mi familia, tuve familias judías muy queridas con las cuales yo conservo una gran amistad. De Alepo, todos de Alepo, los Tesones, los Jaim, los Jaimes, los Abadi, los Mitrani, vienen de Alepo, los Sazón, el famoso Sazón de los restaurantes, viene de Alepo, sus padres son de Alepo y hablan el árabe y su cultura es árabe y su cocina es una cocina árabe y no tienen diferencias. Lo único cierto es que ellos, que son los judíos de España, que llegan a España como árabes, ellos nunca han tenido ninguna posición de gobierno en el Estado de Israel. El Estado de Israel siempre ha estado gobernado no por estos judíos de origen racial, como semitas, de los árabes que son semitas, ellos no han accedido al gobierno. El gobierno ha estado en manos de judíos occidentales y de judíos norteamericanos. El gobierno económico sobre todo. Ustedes ven a Sharon, a Begin, a Golda Meir, ninguno de ellos es judío procedente de España. Ninguno. Mi doctor Eduardo, muchísimas gracias como siempre. Para nosotros es un placer, en nombre nuevamente pues, de la Embajada de Palestina en Colombia, el señor embajador, de todo su equipo de trabajo, a nombre personal obviamente y de todas las personas que estamos en la sala. Muchísimas gracias por su compañía el día de hoy, por esta maravillosa conferencia. Yo siempre insisto que cada vez que uno habla con usted saca horas y horas y horas y horas de conocimiento. Para mí es un placer siempre poderlo escuchar, para mí siempre es un placer poderlo tener en este tipo de espacios, y más aún que el doctor Eduardo, además de representar la academia, en conjunto representa esa esencia palestina. Si me deja ser imprudente, doctor Eduardo, contar justamente que hace unos años el Estado de Palestina le concedió la ciudadanía honoraria a tan ilustre personaje justamente por esa vida dedicada al estudio del Medio Oriente y a los estudios de Palestina. Muchísimas gracias a usted, invitadísimos todos ustedes a nuestras tertulias, las personas que se conectan por primera vez. Este es un espacio en la Embajada de Palestina en Colombia cada lunes y cada miércoles donde se tocan en familia temas sobre Palestina. Este miércoles tenemos una tertulia muy interesante a propósito de uno de los infortunados aniversarios que tiene la agenda palestina en relación con la segunda intifada, y la próxima semana, el día lunes, nos va a acompañar nuevamente el doctor Eduardo, por favor, para que se agenden y nos acompañen. El link de ingreso siempre es el mismo, 2 de la tarde, hora colombiana, y nada, dejo al doctor Eduardo entonces con las palabras de despedida. Doctor Eduardo, muchísimas gracias, como le decía al inicio, un gran placer. Gracias, Alex. Me despido de usted y de la audiencia tan querida. Realmente ustedes me llenan de orgullo. Los espero el lunes entrante para cambiar ideas con ustedes y transmitirles algunos modestos conocimientos que he acumulado a lo largo del tiempo. Cuando estaba hablando atrás, me devuelvo un poquito y termino. De los judíos de España se les denomina judíos sefarditas. Sefarad en el idioma hebreo quiere decir occidente. Son los occidentes. España es el extremo occidental de Europa. Los del centro de Europa, que son los que han gobernado Israel, son los esquinacitas o esquinacíes. Son los judíos que aquí conocemos como polacos, alemanes, polacos, austriacos, los del centro de Europa. Algunos son latinos de Francia o de Italia. Se separan totalmente de los de Sefarad, de los de España. Gracias, buena tarde, muchas felicidades
Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Un gran abrazo.